La hermana Isabel me notificaba, es que ustedes los Jesusolos creen en un solo Dios, el espíritu de Jesús solo. Eso es un espíritu diabólico. Y créame que todo lo que ella decía es lo que le inyectan a los cristianos trinitarios para que no se dé oportunidad de explicarle la verdad. Es triste decirlo, pero tener que manipular a las personas con este tema de que otros tienen demonio para que no se les salgan es la estrategia más terrible o más baja que se puede utilizar. Sigamos escuchando aquí el testimonio de nuestra hermana Isabel, por favor. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él me dijo que ese no era el verdadero bautismo, que el bautismo era en el nombre de Jesús. Entonces yo, el primer día que él me dijo, yo discutí con él y empecé a alegar con él y a decirle que no era así como él decía. Porque a mí me habían enseñado que el bautismo en el nombre de Jesús era un bautismo de un demonio Jesús solo. Pero yo... discúlpeme, eso le había enseñado que el bautismo en el nombre de Jesús era un demonio Jesús solo. Ajá. Tremendo. Entonces yo... Al principio ella estaba recia, rígida, de que no quería que nosotros le habláramos de esta doctrina, lo mismo que muchos trinitarios, acusándonos de que no recibíamos el Espíritu Santo, que nosotros éramos una doctrina de hereje, pero la paciencia, el amor y la lucha me llevaron a seguir diciéndole que ella tenía que bautizarse en el nombre de Jesús. Y tanto fue así que un día le dije, te voy a bautizar en el nombre de Jesús. Ya por segunda vez cuando él vino, el pastor, y me enseñó nuevamente, yo empecé a entender que fue en Mateo 28, 19. Él me empezó a decir que decía, pero y a ser discípulo a todas las naciones bautizándolo en el nombre, pero que era en el nombre, y el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús. Entonces yo empecé a entender esa parte y empecé a escudriñar las escrituras, empecé a leer, y verdaderamente me di cuenta que el bautismo era en el nombre de Jesús. Entonces un día empecé a recibir, a enseñarme y seguí escuchando las prédicas de él. También el hermano Héctor también a veces me hablaba sobre el bautismo en el nombre de Jesús y yo lo rechazaba. Pero un día el Señor quitó esa venda de mi vida y pude entender la verdadera realidad, donde la palabra del Señor, cuando el Señor colocó a Pedro, cuando le dijo que fuera allá donde Cornelio y esa gente recibieron la promesa del Espíritu, cuando él empezó a predicar, y después que ellos recibieron esa promesa, Pedro les dijo, ahora arrepentí y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano Isabel, discúlpeme, me interrumpo. Tengo entendido que ustedes fueron pastores también trinitarios, como dije hace rato. Sí, también estuvimos 2 años pastoreando una iglesia cuadrangular. Estuvieron 2 años pastoreando una iglesia cuadrangular. ¿Cuántos años de cristianos trinitarios? 27 años duré sirviendo en la Trinidad. Viviendo en la Trinidad. Viviendo en la Trinidad. ¿Qué versículo de la Biblia la llevaron a usted a reconocer que hay un solo Dios? El versículo de Mateo 28 que dice que yo pues en sí entendía que había un solo Dios, pero siempre como leía bastante el libro de Juan y allá habla mucho de Padre y Espíritu Santo y allá uno le enseñaba que el pentecostal no creía en el Espíritu Santo, sino que creyera en un Jesús solo. Pero hoy me doy cuenta que no es así, porque sí se cree en el Padre por creación, Hijo por redención y Espíritu Santo por omnipresencia. Y un día yo pude entender esa verdadera realidad y por eso decidí bautizarme en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesucristo, porque entendí la verdadera realidad. Y hoy día predico a Jesucristo como único y suficiente Salvador de cada vida. ¿Cómo se ha sentido estos años en la iglesia del nombre de Jesús? Pues me he sentido bien. La palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Un día el Señor me hizo libre por la palabra. Si tiempo más atrás yo le hubiera dado la oportunidad a un pentecostal que me hablara la palabra de Dios, quizás hace muchos años, yo estuviera predicando sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Pero, Oiga, qué bendición esas palabras de la hermana Isabel, que si le hubiera dado la oportunidad. Oiga, amigo que nos escuchas, dé la oportunidad que te enseñen la palabra de Dios. No te bloquees. El bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. Es algo que no me lo inventé yo, eso está en la Biblia. Me acuerdo que cuando llegaba de la hermana Isabel a evangelizarla, le decía que la iba a bautizar en el nombre de Jesús. Y ella me decía que jamás se iba a bautizar porque ya estaba bautizada en los títulos. ¿Se acuerda, hermana Isabel? amén. Y el día en que la bauticé, no le recordé que le iba a bautizar en el nombre de Jesús. Muchas veces se me colocó, se me enojó. Se enojó porque le predicaba el nombre de Jesús. Pero hoy que está bautizada en el nombre del Señor Jesús, le da gracias a Dios por la oportunidad que le dio de ser salva. Se siente libre. Así es. Y cantidades de personas, millones de personas están vendados, tienen una venda. Y siempre y cuando el hombre no le dé la oportunidad al Señor de entrar verdaderamente en Él, no entra. Porque si alguien llega a tocar la puerta y nosotros no le abrimos, jamás puede entrar. Así es el Señor Jesús. Él es prudente. Si Él te toca la puerta, mi amado amigo, que me estás escuchando, y tú no le abres, Él jamás va a entrar en tu corazón. Pero si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entra. Y un día, y Él quiere, como dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Yo me paré en el camino y pregunté y estoy andando por él. Amén, hermana. Muchas gracias. Dios la bendiga, mi hermana. Amén. Lo que pasó con la hermana Isabel, lo que sucedió con ella, es lo mismo que sucede con muchos trinitarios. Ellos no se dan la oportunidad de realmente conocer la verdad, porque nosotros no predicamos otra cosa sino a Jesucristo, a ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, a ese Jesucristo que es Dios sobre todas las cosas. La hermana Isabel, estudiando la Biblia, buscando a ver a dónde que encontraba un versículo que hablara de la supuesta Trinidad, no lo encontró. ¿A dónde estaba uno bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Tampoco lo encontró. Y entonces, como defensa, se ponía brava hasta que un día sintió la presencia de Dios, y al sentir la presencia de Dios se convenció que nosotros no tenemos espíritu diabólico, que es una campaña de desprestigio de nuestros amigos trinitarios para que sus creyentes no conozcan la verdad. Pero la verdad siempre predominará. Aunque han querido desterrarnos, han querido acabarnos y han inventado tantas cosas, siempre predicaremos a un absoluto Dios, que es la vida, que es el Padre, que es el camino. Ese Dios es Jesús de Nazaret. Por eso, mi amigo, te invitamos a que conozca de este único Dios verdadero, y que cuando tú tienes a Jesucristo, tienes al Espíritu Santo. Cuando tienes a Jesucristo, tienes al Padre. Cuando tienes a Jesucristo, tienes la vida. Cuando tienes a Jesucristo, tienes el camino. Cuando tienes a Jesucristo, tienes a Dios manifestado en carne. ¿Sabe por qué?
porque la Biblia lo dice, con Cristo estamos completos. Colosenses 2:9, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, tener a Jesucristo es tenerlo todo, y estar en Jesucristo es estar completo. Por eso usted y yo no necesitamos añadidura o creer en términos antibíblicos o cosas antibíblicas como decir que Dios es una Trinidad, que Dios es un Dios trino, que Dios es igual, que Jesús es igual al Padre, pero que no es el mismo Padre, que son de la misma esencia. Esos son mitologías de la cultura greca-romana y del el trinitarismo de este tiempo, que quiere hacerle tanto daño a la humanidad. Pero mientras estemos en esta vida, seguiremos diciendo que hay un solo Dios y que ese Dios se manifestó en carne. No nos rendimos, no nos apagamos. La única forma que lo haremos es cuando Jesucristo nos lleve al cielo o al polvo de la tierra. Soy el pastor Jader Cadavid y te invito a que sigas nuestra página y que puedas dejar que Jesucristo cambie tu vida. Dios te bendiga.